Tengo delante las excavadoras que llevan 4 días removiendo la montaña de escombros del edificio en construcción de Bangkok que se derrumbó el pasado viernes. En Bangkok ahora mismo todavía quedan atrapados 76 obreros a los que se les cayó encima lo que iba a ser un complejo de oficinas de 34 pisos. La verdad que el operativo de rescate que han montado los tailandeses es impresionante, con un gran campamento base lleno de provisiones y psicólogos para atender a los familiares que aguardan aquí alguna buena noticia. Además, los equipos de salvamento están peinando todo el lugar con perros de búsqueda, drones y sensores de calor corporal para tratar de detectar signos de vida bajo los escombros. Lucas de la Cal es el corresponsal del Mundo en Asia. Ahora mismo está en Bangkok, en la capital de Tailandia, desde donde ha grabado este audio pues para explicarme, ¿no?, la situación que están viviendo en toda esa zona. Han pasado 4 días desde que el terremoto de magnitud 7,7 en la vecina Birmania sacudiera a todo el sudeste asiático y sembrara el caos, la muerte y la destrucción en ese país, en Birmania. He quedado ahora con Lucas para que nos cuente qué es lo que está pasando exactamente. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 1 de abril. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Este es el sonido del derrumbe del rascacielos en construcción en Bangkok, del que hablaba Lucas, cuando ese edificio pues se vino abajo, ¿no?, directamente y totalmente, que son imágenes que han dado la vuelta al mundo desde el viernes pasado. Creo que ya me está escuchando Lucas. Lucas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Lucas, estás a los pies de lo que queda de ese edificio del que estábamos hablando. ¿Qué estás viendo en este momento? Pues tenemos justo la montaña de escombros donde están trabajando a destajo día y noche en los últimos 4 días equipos de rescate para intentar encontrar supervivientes debajo de los restos del gran edificio que se desplomó el pasado viernes. Y aquí están, a ver si se encuentran a alguno de los trabajadores que estaban aquel día aquí con vida. Las imágenes, desde luego, son absolutamente terribles, ¿no? Hay 76 obreros, recordemos, que todavía están atrapados bajo esos escombros. Hay algo, Lucas, que me llama la atención, y es que el epicentro del terremoto está a unos 1000 kilómetros de ese punto, ¿no?, en el que tú estás ahora mismo. El epicentro está en el centro de Birmania. Birmania es un país al que también conocemos como Myanmar. Entonces, ese país, Birmania, vamos a llamarlo así, está situado en una de las zonas más activas geológicamente de todo el mundo, ¿no?, de todo el planeta, porque está en la convergencia, digamos, de 4 placas tectónicas cuyo movimiento pues es el que está detrás, ¿no?, de los terremotos o de la creación incluso de los volcanes. El del pasado viernes, el terremoto del pasado viernes, sucedió a tan solo 10 kilómetros de profundidad, es decir, estamos ante un terremoto muy superficial, por así decirlo, que lo que hace es provocar un aumento de la cantidad de sacudidas a nivel del suelo. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, este terremoto del otro día llegó a liberar más energía, atención, que la propia bomba atómica lanzada sobre Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí es nada. Claro, entonces, sabiendo esto, se puede entender que las peores consecuencias del seísmo pues se las esté llevando Birmania, ¿no?, como ha sucedido, que además es un país que vive unas circunstancias complejas, por decirlo suavemente. Porque tal vez te puedes estar preguntando por qué Lucas está en Tailandia y no está en Birmania, si es que Birmania se ha llevado lo peor. Pues bien, esto Lucas, tiene explicación. Birmania vive ahora mismo una situación que es bastante particular. Que efectivamente, mira, pues lo normal sería que los responsables de la zona estuviéramos en Birmania, pero estamos contando lo que pasa a Birmania desde Tailandia, porque en Birmania hay una dictadura militar que gobierna en este país y que no nos deja entrar.
Hablamos de un sitio que hasta 2021 Birmania estaba sumergida en una transición democrática que era bastante prometedora. Era una de las economías, por ejemplo, de Asia que más crecía y que cada vez atraía a más inversión extranjera y a muchísimo turismo. Pero de pronto el ejército orquestó un golpe de Estado y expulsó a la fuerza a un gobierno elegido democráticamente en las urnas. Y lo que vino después fue una sangrienta persecución a disidentes y una cruenta guerra civil que ha asediado y ha empobrecido al país todos estos años, con una junta militar que gobierna, aislando del patio global a Birmania al estilo que sería comparable con Corea del Norte. Entonces, por ello, te digo todo esto porque la información que nos llega de primera mano dentro de Birmania es de los periodistas locales, de las agencias internacionales y de las redes sociales, porque incluso los medios de allí están severamente controlados. El contexto considero que siempre es importante y siempre nos volcamos un poco en ese asunto en este podcast, pero es que en este caso creo que este contexto es clave, ¿no?, para entender lo que está pasando. Un país en guerra civil, un país aislado, que ni siquiera deja entrar a la prensa extranjera, con una situación política que es terrible y que antes del terremoto estaba ya muy necesitado de ayuda humanitaria, con lo cual imagínate ahora en este momento. Por lo que decías, Lucas, ¿quién controla ahora mismo Birmania? Porque me parece interesante para que conozcamos y entendamos un poco mejor lo que está pasando, si es que lo controla alguna de las partes que están enfrentadas. Sí, pues mira, el control de Birmania ahora se ha dividido entre el régimen golpista, que gobierna en las grandes ciudades del centro del país, donde ha golpeado muy fuerte el terremoto, y por otra parte están los ejércitos étnicos que dominan las zonas fronterizas. Y por ejemplo, hay una parte que se llama Sagaing, que está en el centro del país y que ha sido el epicentro del terremoto, que está muy cerca de Mandalay, que es otra ciudad controlada por los militares, donde ha habido muchos muertos, y que en Sagaing concretamente está siendo uno de los focos de resistencia de los grupos rebeldes, de los grupos pro democracia. Y hablando con ellos estos días me contaban que, por ejemplo, apenas una hora después de la primera sacudida del seísmo, el ejército lanzó un ataque aéreo a esta zona. Digamos que los bombardeos continuaron contra zonas civiles después de que muchos vecinos ni siquiera se podían refugiar en sus casas o en refugios antiaéreos porque estaban destruidos por el terremoto. Entonces, a ese nivel es en el que está ahora Birmania. Ahora ya la situación es directamente de caos por toda la destrucción que ha acumulado y que ha provocado este terremoto. Miles de construcciones se han venido abajo y la devastación es tal que no se veía nada, dicen, no se veía nada igual desde hace más de un siglo en esa zona. La ciudad más destrozada es la de Mandalay, así se llama, Mandalay, la ciudad, con sus calles llenas de cuerpos, llenas de cadáveres y con centenares de templos directamente derrumbados, en el que es, Lucas, el corazón budista de Birmania. Sí, pues Mandalay estamos hablando de la segunda ciudad más grande del país. Es hogar aproximadamente de 1,5 millones de personas. Y en este sitio, pues muchos de edificios, templos, escuelas, hoteles han quedado totalmente destruidos y se ven, por ejemplo, en vídeos reportados de las páginas de Facebook de muchos vecinos de la ciudad, como los equipos de rescate locales excavando con sus propias manos trozos de hormigón para liberar a víctimas atrapadas, porque hasta hoy mismo que han empezado a llegar equipos de rescate internacionales que han enviado países amigos de Birmania como China, Rusia o la propia Tailandia, los primeros equipos internacionales llegaron a la capital de Birmania y no a Mandalay. Entonces, los vecinos se quejaban que el operativo ha ido muy lento y también, por ejemplo, el aeropuerto de la ciudad estaba paralizado porque sufrió grandes daños, y a todo esto hay que sumar que las principales carreteras de acceso a este lugar también estaban muy dañadas por desprendimientos y grietas, con lo cual todo esto dificultaba la entrada de los convoyes de ayuda humanitaria. Hoy, por ejemplo, hablando con vecinos de la zona, pues por ejemplo, me ha llamado la atención que muchos de ellos se quejaban ellos literalmente decían del olor a carne quemada
que se estaba quedando impregnado dentro de sus hogares, porque ha habido tanto caos que en las calles estaban levantando improvisadas piras funerarias para quemar a los muertos del terremoto, porque los crematorios están totalmente desbordados y los cadáveres se van acumulando. Entonces, muchas familias directamente están incinerando a sus seres queridos en medio de la calle. Por si faltaba algo, se da una situación que es más terrible todavía, y es que ahora mismo se calcula que hay unos 1000 médicos que están en prisión en Birmania que fueron arrestados por oponerse, ¿no? Por rebelarse ante la junta militar golpista que dio ese golpe de estado hace unos años. Esto, claro, lastra aún más a este país, ¿no? Después del terremoto, en medio del caos y donde faltan todavía demasiadas manos, ¿no? Para ayudar, por ejemplo, en las tareas de rescate. Labores que siguen con personas que han sido, Lucas, encontradas después de más de 60 horas atrapadas bajo los escombros, que es una barbaridad. La realidad de la que tú estás informando en las últimas horas es que está siendo todo demasiado complicado. Bueno, vamos a poner una nota positiva porque también ha habido grupos de rescate que han salvado a muchas personas, incluso más de 50, 60 horas después del desastre. Los equipos de rescate internacionales, por ejemplo los chinos que colgaban sus vídeos en las redes sociales, han colgado pues cómo han rescatado por ejemplo a una mujer que llevaba más de 60 horas debajo de los escombros de un edificio derribado. Pero también hay otras historias que son más terroríficas, como la de otra mujer que llevaba 55 horas atrapada bajo un bloque de apartamentos ahí en Mandalay, y el equipo que logró sacarla tuvo que amputar la pierna, y la mujer pues no le dio tiempo llegar al hospital porque murió desangrada. También en otra ciudad que no está lejos de Mandalay, a 44 kilómetros, que se llama Kiakukse, cuando los equipos de rescate llegaron a este sitio, encontraron una escuela preescolar que estaba totalmente destruida, y los vecinos dicen que dentro había unos 70 niños, de los cuales 40 creen que han muerto. Es terrible, otra vez, ¿no? Es terrible, la verdad, lo que cuentas. Ahora mismo es que los balances sobrepasan ya los 2000 muertos mientras estamos hablando, y creo que los van a superar todavía más. 4000 heridos, hay unos 300 desaparecidos, pero dada la situación de caos, la situación política tan compleja que vive el país, con una guerra civil, no lo olvidemos, incluso, creo que lo peor está todavía por llegar. No sé, Lucas, si compartes esta situación, porque además es que con lo complicado que es, ¿no? Que tú mismo lo acabas de explicar, acceder a la información en Birmania, puede que la situación sea mucho peor de lo que es ahora mismo, que la realidad sea peor de lo que sabemos ahora en este momento. Y si uno escucha los reportes que hacen desde ahí los vecinos y los muchos testimonios que hay que hablan de decenas, centenares de cuerpos que están totalmente enterrados bajo los escombros, hablaríamos de cifras mucho mayores, y esto también lo opinan los equipos de la ONU o de organizaciones como Médicos Sin Fronteras o Cruz Roja, que están operando ahí, que están dando la voz de alarma de que las cifras son mucho más altas de las que conocemos oficialmente. Pues, Lucas, te agradezco mucho esta conversación, te agradezco que nos hayas ayudado, digamos, a entender lo que está pasando en Birmania, también en Tailandia, pero Birmania se ha llevado lo peor de este terremoto, y también el contexto, que siempre es importante en cualquier asunto, pero hoy creo que es todavía mucho más importante. Así que, Lucas, gracias por estos minutos, cuídate. A ti, Javi, un fuerte abrazo. Lucas de la Cal, desde Bangkok, desde Tailandia, ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día. Un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, y que está presente también, estamos presentes en las principales plataformas de audio donde tienes la opción de suscribirte. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.